Yo soy Marion Cortina y te doy la bienvenida a Crear Transforma, el podcast de Luan Museo Emocional. El día de hoy estamos con una persona muy especial que tiene una carrera que me inspira muchísimo y me motiva muchísimo porque lleva más de 16 años representando a estos grupos históricamente excluidos. Ha llevado estos 16 años para entender y mejorar la relación de ciudadanía con gobierno y también desde la Academia en temas de participación, ciudadanía y gobernanza. Luis es fundador y director ejecutivo de Práctica, Laboratorio para la Democracia, una organización concentrada en ampliar la participación de grupos excluidos, y cofundador y director ejecutivo de Nosotres, que es una de las organizaciones para la exigencia colectiva de los derechos. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marion. Gracias por la invitación. Feliz, feliz. Y una de las, platicando contigo, platicando todo también lo que hacen en todas las organizaciones en las que estás involucrado, también incluyendo constituyentes, quería preguntarte, ¿cuál es el principal motivador que empuja a que hayas generado todas estas organizaciones que han tenido tal impacto social? Miren, no sé, ahorita lo decías en la presentación, creo que son ya demasiados años llevando relación ciudadanía-gobierno. ¿Cómo puedes mejorar la participación o la influencia de las personas en procesos de decisión pública? Y pongo un ejemplo, te pongo un par de ejemplos para llegar al motivador. Es cómo haces para participar en la resolución de problemas de tu colonia, de tu entorno inmediato. Sí. Hay veces que son problemas muy inmediatos de acceso a bienes y servicios públicos, ¿no? Te preocupas por el agua, te preocupas por la seguridad, te preocupas por la sensación de seguridad en el entorno, por la movilidad, por el transporte público. Y hay veces que la mayoría de las personas en el país nos resignamos y decidimos no participar, no involucrarnos directamente. Esos son los problemas más inmediatos. Hay otros problemas que empiezan a crecer cuando tienes un problema de salud, ¿no? Alguno de tus hijos, alguna de tus hijas enferma, tienes que ir al doctor, ¿no? Tienes seguro médico, tienes acceso a la seguridad social, tienes una clínica cerca, cuánto tiempo llegas a esa clínica, ¿no? Y en eso se empiezas a generar más, puedes tener la misma respuesta, una resignación, o puedes decidir hacer algo cuando esos problemas no son fáciles de resolver. Si no tienes fácil movilidad para llegar a una clínica, si llegas a una clínica y no te atienden, llegas a pedir medicamentos y no existen, empiezan a generarse problemas más complejos, ¿no? Sufres un asalto, llegas a denunciar al Ministerio Público y el Ministerio no funciona, no te toman la denuncia, o hay veces que se complejiza vamos a suponer que logras meter la denuncia, pero el proceso no avanza, ¿no? Necesitas un abogado, ¿tienes dinero para pagar un abogado? No. Entonces empiezas a identificar como muchos problemas. El motivador principal para mí ha sido, ya desde hace muchos años, estudié yo ciencia política. Y desde que entré a la universidad creamos una asociación civil con varios colegas, varios amigos de la universidad. Nos organizamos para que las personas participaran más. Nos preocupaba eso, justo. La poca participación que no se involucran en procesos. Y era muy básica nuestro entendimiento en ese momento de la participación, pero decíamos, las personas se tienen que involucrar más. ¿Y para qué? Para que su voz se escuche, para que podamos entender los problemas que enfrentan, para identificar necesidades. Y empiezas a identificar un contexto democrático. En democracia las personas participan en procesos de decisión pública, ya sea explicando qué necesitan, compartiendo, eligiendo a representantes para que logren resolver esos problemas, y empiezas a entender un poco la construcción de un país, la construcción de un estado. Creo que desde ese momento, desde que creamos la organización en 2006, la primera, con varios colegas empecé a involucrarme más con muchos grupos, y he trabajado en temas muy diversos, ¿no? En temas de derecho a decidir, derecho a decidir, el tema de creo que fue de las primeras agendas en las que participé para que las mujeres pudieran abortar de manera libre, segura, y que se entendiera como un tema de salud pública y no como un tema moral. Sí. Digamos que esa fue alguna de las agendas muy joven en las que me involucré. Después nos involucramos en formar cuadros políticos. Los partidos políticos, ninguno tenían cuadros de formación. Entonces, desde una organización dijimos, hay que capacitar a muchas de estas personas que van a llegar a las posiciones de toma de decisión y que puedan tener mejor información sobre cómo funcionan los municipios, cómo funciona la administración pública en los estados,
qué son los derechos y cómo pueden defender los derechos de las personas. Entonces empezamos a generar programas de capacitación desde entonces y nos empezamos a involucrar en eso, en varios temas. Al principio era impulsar solo la participación ciudadana. Okay. Después fue evolucionando poco a poco a hacerse más complejo. Hicimos un programa muy grande, por ejemplo, de acceso a programas sociales en Yucatán, ¿no? En 2014. Y este proyecto era cómo puedes asegurar que las personas tengan acceso a información y acceso a asesoría para que puedan utilizar los programas sociales que el mismo gobierno ofrece. Claro, porque luego no se enteran. No se enteran, y hay veces que existen, y existían 146 programas, Marion. Imagínate, en un estado tienes 146 programas sociales y las personas no los identifican. Entonces tienes programas no saben ni para cómo accesarlos ni qué necesitan. Para pescadores, para apoyos productivos para personas que trabajan desde casa, apoyos para becas, apoyos para adultos mayores. En fin, la diversidad es enorme. Entonces lo que hicimos fue hacer un catálogo enorme de estos, de todos los programas, pero muy detallado. Y a través de asesoría con personas en las comunidades, iban puerta a puerta contándoles de los programas que existían y cuáles podían utilizar. Claro, para cuáles calificaban. Eso. Y en eso, pues las personas simplemente con esa información tan sencilla y con una asesoría de 10, 15 minutos, logran acceder a programas que ofrece el gobierno y acercas el gobierno a la ciudadanía y viceversa. Al mismo tiempo nos ayudó mucho a resolver temas clientelares, porque en medio hay personas que se aprovechan de esa desinformación y van y ofrecen estos programas a las personas que están a las personas que viven en estas comunidades y los utilizan como moneda de cambio para que voten por el partido político para el que trabaje ese intermediario político, los usan como moneda de negociación para posiciones en los gobiernos estatales. Entonces, hay veces que cosas tan fáciles como acercar información y asesoría te ayudan a romper intermediación, te ayudan a que el gobierno provea bienes y servicios públicos de una mejor manera, que los programas sociales que diseñan lleguen a quienes tienen que llegar. Entonces, no sé, un poco con el tiempo fuimos empezando a identificar estos grandes, proyectos. ¿Y cómo te has sensibilizado ante toda la necesidad, todas las causas que hay allá afuera, todos los grupos excluidos, que son muchísimos? ¿Cómo te has sensibilizado ante ellos y cómo los has seleccionado? Pues en realidad creo que es un acercamiento mutuo. Con el trabajo hay veces que vas identificando más necesidades y empiezas a tener colaboración con muchos de estos grupos. En 2017 fundamos una organización, varias personas, que se llama Nosotres, de exigencia colectiva de derechos. Y es una organización muy grande en donde queríamos acompañar a grupos para exigir derechos en los que el Estado falla. Acceso a medicamentos, acceso a seguridad social, a servicios de salud. Y en ese momento lo que hicimos fue alianzas con otras organizaciones y empezamos a buscar a grupos que enfrentaran esas necesidades. Uno de ellos, en un momento, un grupo excluido y discriminado y limitado, eran las trabajadoras del hogar. Entonces trabajamos con Marcelino Bautista, trabajamos con la organización de capacitación que lleva para trabajadores del hogar y con el sindicato de trabajadores del hogar, ¿no? Esto para que pudieran acceder a la seguridad social, y ayudamos a generar estrategias, a generar movilización y acompañar la necesidad que tenían, que era crear un programa en el IMSS, en la seguridad social, que pudiera garantizar el acceso a servicios de salud, a guarderías, a maternidad, entre otros. En paralelo, empezamos a trabajar con personas que no recibían medicamentos en el sistema de salud. Y aquí no es un grupo excluido, son muchísimos. Son muchísimos porque enfrentas temas de distribución geográfica del sistema de salud. En dónde están las clínicas, en dónde se tiene acceso o no se tiene acceso a salud, y empiezas a ver patrones, el desabasto de medicamentos más el acceso o la falta de acceso a servicios de salud. Y empiezas a trabajar con estos grupos. No necesariamente es un grupo excluido por identidad, o sea, piensa personas afro, personas en comunidades indígenas, pero cruzan esas identidades con las necesidades de salud y de infraestructura de salud pública. Entonces empezamos a trabajar con ellos. Trabajamos después en esa misma organización con los repartidores de plataformas digitales, los trabajadores de plataformas digitales, los repartidores, que son las personas que trabajan en Didi, en Uber, en estos, para que se pudieran organizar también para exigir
derechos laborales, ¿no? Que los reconocieran como trabajadores, porque normalmente los reconocen como independientes y no tenían seguro, no tenían prestaciones, no tienen garantías para ejercer un trabajo digno. Claro. Y eso a las aplicaciones claramente les funcionaba. Pero también están los choferes de las aplicaciones y con ellos empezamos a ayudar a organizarlos para exigir, no solo al Estado, puedes exigirlo a las mismas empresas, pero en realidad es un tema de regulación. Entonces, logras identificar que es en el Estado o en este caso en el Congreso de la Unión en donde tienes que influir para que hagan una regulación que los reconozca como trabajadores formales y que puedan empezar a acceder a esos derechos como cualquier otro trabajador. Y también es un tema muy interesante a poder explorar, porque también hay muchos de estos trabajadores que no trabajan tiempo completo en estas plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que se puede conectar 1 hora a la semana, o solo los lunes, o solo, no sé, fines de semana, etcétera. Entonces, ¿de qué forma también proteges, ¿no? A todo el ecosistema laboral, tanto trabajadores, también como gobierno, de a quién sí le puede pagar, ¿no? Todo el seguro social para poder hacer, ¿no? Que estas plataformas estén funcionando y estén creciendo más, porque eventualmente pues, hemos visto todo el impacto que tiene Last Mile Delivery, no solo en México, pero en el mundo. Sí, o sea, es que justo tienes que generar regulaciones que no inhiban la innovación, o sea, que no eviten que que eviten que estas empresas se salgan del país, porque también generan empleos. Claro. Pero esos empleos tienen que tener las garantías mínimas, ¿no? Ese era un poco el tema. En esos grupos se empezaban a acercar varias organizaciones. Te pongo otro ejemplo que fue muy bonito y muy frustrante al mismo tiempo. En la pandemia arrancó en marzo, el 14 de marzo, me parece que el 21 fue cuando arrancó el encierro en México, al menos. En ese inter, desde que arranca, muchas personas, el trabajo informal en el país es casi 40%. Imagínate que muchas de esas reciben su ingreso diario por el comercio informal, los que trabajan en la vía pública, no los que reciben su ingreso de vender en el día a día, las personas que venden en el metro, los que venden comida en la calle, los músicos, los meseros que viven de las dinámicas sociales, ¿no? Y que viven de las propinas y de su salario. Entonces pasan como un mes y medio y muchos de estos grupos empiezan a dejar de percibir ingreso diario. Y eso implica que dejan de llevar sustento al hogar y no logras tener para comer, y más cuando vives al día, ¿no? Y cuando hay personas que dependen de ti, pues implica un riesgo mayor. Hicimos una propuesta muy grande desde nosotros en ese momento que se llamó Ingreso Vital, que era proponer un ingreso de emergencia por 6 meses para personas que perdieran el ingreso. Acompañamos un estudio de Coneval y otro de la Ibero, que publicaron, que calculaban que eran más o menos 12 millones de personas que estaban en esa situación en ese momento. 12 millones de personas que habían dejado de percibir ingreso diario y que estaban en riesgo. ¿Cuál era el riesgo? Que cayeran en la pobreza. El riesgo era que, que cayeran en la pobreza caer en la pobreza significa que se tuvieran que deshacer de su patrimonio, ¿no? Entonces piensa que estás en casa y no tienes nada, pues ¿qué vendes? Te empiezas a deshacer de tus activos inmediatos. Si tienes un carro, de tu carro. Si no tienes carro, de tus electrodomésticos, de televisión, de lo que tengas a la mano para garantizar el alimento o el sustento de tu familia. 12 millones de personas. Entonces con ellas hicimos una convocatoria para sumar adeptos o sumar personas a esta propuesta de ingreso vital y proponerla al gobierno federal. Se sumaron muy rápido, nos empezaron a buscar músicos de todo tipo. De los que están en la calle, del que toca el saxofón. Los que están en Garibaldi, las personas que tocan en los restaurantes, las personas que tocan en el saxofón, justo todos estos, y eran muchísimos músicos. Meseros. De repente se articularon más de 200,000 meseros de un momento a otro, decir, oigan, estamos en... Sí, eso ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Nosotros necesitamos esto. Las trabajadoras del hogar, claramente, que las que estaban muy cerca de nosotros. Los repartidores, curiosamente, eran los menos afectados porque estuvieron trabajando en pandemia, pero también tenían una necesidad porque el trabajo que tenían, ¿no? En todas estas plataformas. Y explotaban otros problemas, que eran otros problemas que no necesariamente observabas, pero la discriminación hacia esos grupos, los cuidados que tenían todos, pero en fin, eran como problemas distintos. Lo que te quería contar es muchos de estos grupos excluidos y con gran necesidad se acercaron en ese momento. Sobre todo si lo piensas como
digamos, un poco más a profundidad, son grupos que viven en concentraciones urbanas, en las capitales, todo. No necesariamente los campesinos, no necesariamente las comunidades con menor número de población, pero bueno, esta fue una capacidad organizativa muy fuerte, ¿no? Lo propusimos, al final el gobierno federal no lo aceptó. No lo aceptó, yo creo que lo aceptaron la mayoría de los gobiernos progresistas del mundo, ¿no? Progresistas, ¿qué significa? Que garantizan derechos de manera más amplia para las personas, pero lo habían aplicado en Chile, lo habían hecho en Argentina, lo habían hecho en España, incluso en Estados Unidos, en muchos países era una medida para evitar que más personas cayeran en la pobreza, ¿no? Y en México decidieron no hacerlo, ¿no? Para mí ahí fue como un momento de mucho estrés, de mucha frustración. Te decía que fue un momento bonito de organización, pero muy frustrante como... Con los resultados. Con el resultado, porque ya cuando te dicen no, o sea, el presidente lo trató en la mañanera, ¿no? Entonces en la mañanera dijo, no, estos conservadores que ahora quieren dar dinero a las personas que más lo necesitan, que sepan que nosotros, ¿no? Entonces te empaquetan, ¿no? A pesar de tener así a los representantes de la izquierda democrática. Y de tener muy buenas intenciones y muy buenas causas. Y de tener buenas intenciones, buenas causas, incluso decirle, ponle el nombre que quieran. No, pónganle el ingreso al bienestar, pónganle el pejingreso, pónganle como lo quieras. Que quieran, pero háganlo. Lo importante son esas personas, llegar a esas personas. Al final de ese año fueron 5 millones, de acuerdo con Coneval, fueron 5 millones de personas que cayeron en la pobreza, ¿no? Los datos supuestamente se revirtieron en el último año, en el último estudio que sacaron, pero en ese año fueron 5 millones de personas que la pasaron profundamente mal, que se tuvieron que deshacer de todos estos activos que te cuento. Y luego se empieza con otros problemas sociales porque luego tienen que recurrir a otro tipo de trabajos, ¿no? Eso. Para poder subsistir y te metes en otra dinámica muy complicada. Es muy precarizado, o sea, en realidad vivimos muy precarizados en la mayor parte del país. Entonces, bueno, esa fue como esa fue la historia. Después, después de tiempo decidí como arrancar otro proyecto que fue ya no solamente para exigir derechos, que es como una consecuencia posterior a la organización, sino ayudar a organizar de origen a grupos históricamente excluidos que no tienen esa capacidad. Marcelina de las trabajadoras del hogar, lleva 30 años organizándose. Qué locura. Repito el tiempo, son 30 años. 30 años y ha logrado muchísimo. Y ha logrado muchísimo, pero picando piedra todo el tiempo. Hay muchos grupos que no tienen ni ese tiempo ni ese esfuerzo, que no llegan a ese tiempo para poder organizarse. Entonces, lo que decidimos fue identificar muchos de estos grupos que ya tienen causas en el país. Lanzamos un proyecto que se llama Constituyentes para poder cambiar las reglas del juego. ¿Qué significa eso? Queremos cambiar reglas estructurales, que es lo que te contaba hace ratito del acceso a servicios de salud, ¿no? Este es un tema bien importante. Normalmente el trabajo está relacionado con el acceso a la seguridad social. Entonces, si no eres un trabajador formal, en donde se supone que pagas impuestos, no tienes acceso a la seguridad social. Pero que a pesar de que seas, si eres una persona trabajadora en la vía pública, no necesariamente tienes acceso a nada. Las trabajadoras del hogar no tenían, los músicos no tienen, los meseros no tienen. Entonces empiezas a ver muchos grupos sectoriales que no tienen acceso y no todos están organizados. Entonces decimos, vamos a acompañar a muchos de estos grupos para generar capacidad para posteriormente, en unos años, poder exigir con mayor fuerza, como lo lograron las trabajadoras del hogar, ¿no? Claro. Que han sido ejemplo para muchos grupos en este país y han sido inspiración para personas que trabajamos acompañando estos grupos y para ellos mismos cuando hablan y ven que la lucha sí tiene un resultado positivo. Sí, hay resultados. Ayuda a que funcione. Cuéntanos un poco acerca de, me contabas de estas 74 personas que representan 74 grupos excluidos que forman parte de Constituyentes. Cuéntanos quiénes son. Comentabas que eran recicladores de basura, vagoneras, ¿no? Sí. Mira, hicimos una convocatoria el año pasado con ganas de cambiar, muy enojados como está construido todo el país. Dijimos, vamos a construir esta convocatoria para cambiar las reglas del juego de estos grupos, pero no podemos ser nosotros que digamos desde un escritorio, desde la Ciudad de México, decir, esto hay que cambiar porque identificamos o porque tenemos una intuición, por más educada que sea la intuición, decir, tenemos una intuición de que tenemos que avanzar hacia allá. Tienes que estar en la cancha con ellos. Y tienen que ser ellos, o sea, tienen que ser ellas, las personas que decidan cambiar estas reglas y organizarse para luchar, porque si no se genera una representación, a veces se generan
que es, digamos, estos conceptos muy modernos, el extractivismo en comunicación, el extractivismo político, es decir, hey, agarramos tu causa y a partir de esa exploramos. Acá la idea era distinta, es que sean estas personas las que propongan. Y tú simplemente organizas la comunicación y la estrategia de estas personas de cómo lo pueden comunicar y cómo lo pueden pelear o exigir. Y convertirnos en facilitadores. Entonces lo que dijimos es, normalmente hay personas que cuando invitas a una cena, ¿no? Pones la mesa, pones absolutamente todo. Y acá estaba el reto que dijimos es, vamos a invitar a todas estas personas a la mesa y vamos a salirnos de la mesa. Pero que se genere la conversación ahí. Lo que se detona en esa mesa es extraordinario. Pones una provocación, pones un par de ideas, decir, oigan, está bien, las invitamos, pero les invitamos con este propósito. Entonces, que le entre quien quiera. Entonces lanzamos una convocatoria enorme en el país. La convocatoria era muy importante. Entonces le dedicamos mucho tiempo a la convocatoria. O sea, piensa, no es como que le hables a tus amigos y dices, hey, vamos a organizarnos y vengan a la cena. No, tenían que llegar todas estas personas, pero para llegar a ellas no puedes usar medios tradicionales. Claro. O ahora que ya no son tan tradicionales, ya no puedes llegar solo a través de redes sociales. No puedes, no permea en las comunidades. Entonces lo que hicimos fue identificar las 100 comunidades con el menor índice de desarrollo humano. Explico qué es. El índice de desarrollo humano es un índice que tiene un organismo internacional que se llama PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces lo que hacen en el país es dividen todos los municipios, los 2,470, y miden 3 cosas: nivel de educación, nivel de salud y nivel de ingreso. Solo estos 3. Entonces con eso ponderan así todos los municipios y los ordenan del de menos al más. Está relacionado claramente con temas de calidad de educación, calidad de salud, distribución geográfica. Son lugares que están dispersos territorialmente. Entonces, cuando ves a los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano, entiendes cómo está el rezago en esas comunidades. Claro. Entonces, te encuentras en la zona mixteca, en Guerrero, en esta frontera de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Te encuentras muchas comunidades que están aisladas y municipios con menor IDH, ¿no? Te los encuentras también en la Sierra Tarahumara, distribuidos en distintas partes del país. En el Nayar, en la zona Soque, en Chiapas, normalmente a veces en fronteras que, pues nada, son espacios con asentamientos de 1,000, 2,500 personas, pero pequeños. Bueno, hicimos publicidad ahí, ¿no? A pesar de eso, llegaba como el acceso a la información. Publicidad, ahí enfocamos, usamos varias estrategias. Una fueron radios comunitarias. Entonces tuvimos una alianza con la asociación, con las 2 asociaciones principales de radios comunitarias. Y nos ayudaron a difundirlo en los lugares a donde llegaban ellas. Hicimos perifoneo. Entonces hablábamos a las personas como que contratábamos y digo que estaban ahí y les pedíamos que nos ayudaran a contratar perifoneo y literal grabamos un mensaje de 40 segundos. Y con la bocina, con el bocinón pasaban alrededor y pues nada, así funcionó como parte de la convocatoria. Usamos redes sociales claramente enfocadas ahí para las poblaciones que lo utilizaban. Y después de eso, bueno, también en las concentraciones urbanas, pero en la periferia de las capitales, ¿no? Porque lo mismo que pasa en el país pasa en las entidades. Claro. Concentras atención en la capital y te vas a Nuevo León y todo se concentra en Monterrey, ¿no? Te vas a Jalisco y todo se concentra en Guadalajara. Sí. Entonces las capitales pues son nodos de interacción. Entonces dijimos, no queremos necesariamente eso, sino que las personas efectivamente excluidas lleguen. Y lo logramos. O sea, la convocatoria postularon como 200, poco más de 200 personas. Y solamente podíamos elegir un número limitado porque implicaba reunirlas físicamente. Sí. ¿No? Y una persona representa un grupo, ¿no? Sí, o sea, una causa. Como que cada quien fue poniendo sus propias agendas, ¿no? Entonces había personas que tenían sus propias causas individuales y había otras que ya tenían organizaciones. Entonces, por ejemplo, se inscribieron las vagoneras, ¿no? Que son las mujeres que comercian en el metro de la Ciudad de México. Entonces se inscribieron y era extraordinario porque están ayudando a organizar también para defender derechos laborales, para evitar la criminalización. Se registraron recicladores de la Ciudad de México y de Hidalgo. Se registraron personas con discapacidad de Nuevo León y de Sonora, de comunidades indígenas del Nayar y de Chiapas, de un grupo de personas que trabaja con migrantes en Mexicali, un grupo que busca a personas desaparecidas en Piedras Negras. ¿Quién más?
en fin, como grupos, hiperdiversos. Grupos diversos. Hay un colectivo que me encanta, que es muy rijoso, pero es muy potente, que ayuda a acompañar a personas que tienen problemas con sus créditos de Infonavit. Entonces, que tienen problemas porque el diseño del crédito estuvo mal hecho, porque llevan pagando intereses 20 años y no logran bajar la deuda. Entonces, ese grupo me parece extraordinario y nada, se fueron sumando. O sea, fuimos viendo las postulaciones que eran, aparte también eso, el mecanismo de postulación lo hicimos muy sencillo. Hay veces que ya damos por sentado, Marion, que todo el mundo tenemos acceso a todas las herramientas de tecnología y que tenemos acceso a un celular en donde podemos resolver todo. Sí. Y no, hay cada vez más penetración de la tecnología en todas las comunidades, pero aún así hay muchos límites de acceso. Muchísimos límites. Está no solo el aparato, sino el acceso a Internet, pero además no sé, siento que muchas veces cuando hay una convocatoria o cuando hay ese tipo de cosas, las personas les da mucho miedo y rechazan como meterse al proceso de investigación. Sí. El otro día estaba platicando con una persona que trabaja en Secretaría de Relaciones Exteriores y me comentaba la cantidad de gente que prefiere estar, no sé, 40 minutos en el teléfono para hablar con una persona que le diga los requisitos del pasaporte, por ejemplo, que meterse en la página de Internet y checar, porque no sé si es quizás una forma en la que está comunicado, pero como que dice, no, es que no le entiendo bien porque no sé si me piden acta de nacimiento, pero también carta de naturalización, pero yo soy mexicana. Entonces genera muchas dudas. Dice, no, prefiero hablar a nuestro call center, ¿no? Para que me puedan guiar de cómo hacerlo. Y es un procedimiento relativamente sencillo como tramitar un pasaporte. Imagínate todas las demás convocatorias o además de todos estos programas sociales a los que tienes acceso, lo que tienes que entregar, ¿no? Eso, no, y los trámites siempre genera rechazo, siempre genera distancia, siempre genera pues no sé si preocupación, ¿no? Sí. Como lo que tengas que llenar de todo. Acá lo mismo. Hicimos 4 preguntas muy sencillas, pero que nos pudieran dar información, que podían contestar por mensaje, que podían contestar por un formulario. Teníamos como 4 vías de acceso. Y le poníamos, si tienes dudas, si quieres postular, pídele ayuda a algún familiar que te ayude a contestarlo por mensaje. Entonces habilitamos incluso las respuestas por SMS y por WhatsApp. Y llegaron muchísimas. Entonces, a la hora de seleccionar las personas, vimos las historias, o sea, cuáles eran los programas y las cosas a las que se dedicaban. ¿Cuáles son los requisitos que utilizaste para seleccionar? Fueron criterios. O sea, más que requisitos, no quisimos poner requisitos ni de nivel educativo, ni nada de esto. O sea, el rango de edad incluso dijimos abierto, ¿no? Tal vez menores de edad era una restricción fuerte. A pesar de eso, recibimos a un menor de edad de 16 años, un activista de Querétaro extraordinario, pero con preocupación, ¿no? O sea, tuvieron que firmar carta de responsabilidad de sus papás, todo porque implicaba estar presencialmente en un espacio durante 3 o 4 días. Sí. Y nada, la responsabilidad sobre un menor era mayor, pero bueno, salvo esa restricción por edad, abrimos el rango completamente. No había restricciones ni de ubicación geográfica ni nada. Sin embargo, sí utilizamos criterios de selección, que queríamos tener al menos 2 personas por entidad. Okay. Después había grupos de identidad también. Entonces nos importaba que fuera diverso y decíamos, a ver, primero va a haber mayoría de mujeres. Entonces 60% mujeres, 40% hombres al menos, ¿no? Necesitamos generar un desequilibrio para encontrarnos en un nuevo equilibrio social, que era nuestra expectativa. Sí. Entonces dijimos, a ver, desequilibrio de género, el tema de la distribución por entidades federativas para tener presencia en todo el territorio, grupos de identidad. Entonces decíamos, también estos grupos que están excluidos no solo por territorio, sino por identidad. Entonces necesitamos personas de las comunidades afro, personas de las comunidades indígenas, personas con algunas discapacidades, en fin. Y eso generó generó un grupo muy diverso y muy rico. Muy rico, sí. Entonces era curioso porque había hombres de 60 años que históricamente han liderado grupos, ¿no? Sentados a la mesa con una mujer trans de 20 años, disgresora, queriendo cambiar como las estructuras de cómo entendemos el género en el mundo, ¿no? Y había hay un choque cultural, hay un choque de prejuicios en medio, pero la conversación, el diálogo ayudaba muchísimo. Muchísimo. Bueno, los invitamos 4 días, Marion, a Querétaro. Ajá. Y en Querétaro hicimos un programa de varios días para conocernos, entender qué hacemos. Había una de las conversaciones que tuvimos antes sobre confianza, ¿no? De cómo se genera confianza con muchos de estos grupos. Y es
o sea, todo movimiento social, todo movimiento político, todo gran proyecto en el mundo se construye con relaciones de confianza. No hay excepción. Y en ese momento lo que teníamos que hacer era, para generar confianza tienes que conocerte, tienes que saber quién eres, qué haces, por qué haces lo que haces. Entonces generamos como un contexto de, primero, de reconocernos. No era un tema de vamos a hacer la agenda del país y un programa. No, o sea, era quién eres y por qué estás aquí, ¿no? Y eso implica escucharte. Y ellos también escucharte a ti, porque una pregunta que se me hace muy importante es ¿cómo generaste esa confianza con estos grupos? Claro, o sea, justo es en ese momento. O sea, las personas llegan con mucha, o sea, llegan con mucha duda, llegan como con mucha suspicacia también. ¿Y ustedes qué? ¿No? Entonces también creo que históricamente han tenido pues pocos resultados, ¿no? Sí. Quizás, y también, no sé, por ejemplo, yo un tiempo estuve trabajando con artesanas de Chiapas y me contaban que habían llegado muchísimas personas a lo largo de su camino a prometerles, a guiarles, a darles, ¿no? A decirles, bueno, es que si nosotros trabajamos juntos vamos a crear esta línea de casa, de ropa, de etcétera, etcétera. Y siempre se quedaban con esta sensación de que el acuerdo no fue cumplido. Entonces, ya cuando llegué yo, me decían, no, pues, o sea, llevamos 10 años que este tema no ha funcionado. Como, ¿por qué va a ser contigo y no con alguien más? Claro. ¿Qué me va a hacer diferente? ¿O cómo realmente podemos confiar en ti a largo plazo? Claro. Y creo que ese eslabón de confianza es lo que realmente hace, ¿no? Que se genere esta magia entre estos grupos históricamente excluidos y personas como tú, a que sea como, venga, confía en mí, ábrete, vamos a ver qué es lo que quieres pedir, cuál es esta agenda, cuáles son tu propuesta y yo te ayudo a articularlo, a comunicarlo, ¿no? A darle una estrategia para que pueda tener un poco más éxito desde la experiencia que tú has tenido organizando este tipo de grupos. Eso, y nos convertíamos en facilitadores, o sea, evitar apropiarse cualquiera de las agendas y lo comunicamos desde el principio. O sea, la intención es cambiar las reglas estructurales para los temas en los que ustedes trabajan. Y desde este lado vamos a ser facilitadores, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque nos importa, porque hemos trabajado en esto los últimos años, porque queremos cambiar las relaciones de poder en el país, porque queremos que ustedes tengan más peso en la toma de decisiones. Solo eso. O sea, y si hay pura convicción en medio. Entonces, está bien, como que al principio claramente lo escuchas y es la primera interacción. Entonces, ¿no? La primera que te haya pasado con el grupo de artesanas es, la primera interacción es esa, me encanta una respuesta con la que no tuvimos éxito, por cierto, pero con los tarahumaras en Chihuahua, ¿no? Que decían, vamos viendo, ¿no? Está bien, vamos viendo. Vamos viendo. No, está bien. Entonces, el vamos viendo se construye primero en el espacio los 4 días. Y eso implica una inversión, implica tiempo, esfuerzo, capacidad, corazón que inviertes ahí, ¿no? Entonces, eso ya genera una apertura para decir, lo están haciendo honestamente, ¿no? Puedo abrirme un poco más y decidir trabajar con ellos. Y después viene un tema de trabajo. O sea, si viene un tema de acompañamiento, no solamente es ya vine y después te llevas las cosas, sino es un tema de qué estrategia vamos a seguir para que puedan constituirse legalmente, para que puedan tener mejor estrategia, para que puedan acceder a financiamientos, para que podamos hacer acciones colectivas en conjunto. Sí. Implica trabajo y organización. Entonces tenemos un equipo de trabajo en práctica y fuimos acompañando todo el proceso con ellos para generar acciones en conjunto y acompañar una a una a las personas. Después de esos 4 días fueron muy emotivos y siempre este tipo de encuentros te generan una conexión muy especial con todas las personas porque es una conversación muy honesta y hay espacios de mucha vulnerabilidad. Entonces te abres completamente y creo que ese es otro mensaje importante, abrirse, ¿no? Y estar dispuesto a vulnerarse para que puedas entender tu propia causa, por qué haces lo que haces, por qué vives esa causa. Marcelina nos contó su historia, ¿no? En ese espacio y claro que mueve, a veces es muy potente decir, te viniste a los 14 años de Nochistlán, de tu comunidad en Oaxaca, a trabajar en una ciudad que es violenta contigo, que que te discrimina, que te expulsa hacia la exclusión todo el tiempo. No te sientes segura. Que no te sientes segura, no hablas el idioma. Qué locura, ¿sabes? Y qué valiente que te lo aventaste. Y después, a pesar de todos esos rechazos, exclusiones,
A pesar de eso, decidiste organizarte y decir, oigan, algo no está bien aquí, ¿no? Esto no está... Algo tiene que cambiar. Y esto empieza a funcionar con el resto. Entonces, por ejemplo, estaban los recicladores de Dolores. Dicen, claro, ¿no? Nosotros también podemos organizarnos y sabes, es una lucha muy potente porque no estamos solos en el país. Claro. Y somos un chingo. Y después ves a los otros a los trabajadores de Limpia en la Ciudad de México, ¿no? Que es otro proyecto extraordinario de otra organización que se llama WIGO. En donde han trabajado mucho con ellos, con los trabajadores de Limpia en la ciudad que viven de las propinas y que viven del reciclaje que tienen y que son sobre quienes se sostiene la limpieza de la ciudad y no les pagan, no están registrados por el gobierno de la Ciudad de México ni por las alcaldías. Me parece una locura y una irresponsabilidad. ¿Por qué no están registrados? No los registran porque les conviene, son grupos clientelares, porque les conviene no pagarle a casi 10,000 personas y les mantiene. ¿Y las propinas de dónde vienen? De las personas. De las personas que viven alrededor de esa zona que ellos limpian. Sí. Aparte es un riesgo porque les dan uniformes, bueno, no se los dan, se los venden para que puedan trabajar y todo, pero tú cuando ves una persona con uniforme dices, hey, claro, trabaja en... Está pagado, es una persona que... Claro, trabaja para el gobierno de la ciudad o trabaja para la alcaldía y no, son personas voluntarias. Entonces, ahora sí que para las personas que nos ven y que nos escuchan, cuando los identifiquen, pregúntenles. Al menos en el caso de la Ciudad de México. Claro. ¿No? Pregúntenles y si te nace y te animas, denles una propina. Sí, o sea, denles justo porque están y ayúdenos a presionar para que el gobierno de la ciudad les reconozca formalmente y los pueda registrar en nómina. Claro. Que sería lo mínimo. ¿Qué has encontrado, Luis, que es como la pieza clave, como ese eslabón importantísimo que impulsa a este tipo de grupos excluidos? ¿Es un tema de comunicación? ¿Es un tema de derechos? ¿Es un tema de organización interna? ¿Como el motivador o el...? No, ¿cuál es, digamos, si tú pudieras ver el común denominador que has visto de lo que ha generado éxito en estos grupos, qué sería? Convicción. Convicción. Sí, no es tanto comunicación, no es tanto como la estrategia. Para mí es la convicción y sostenerse, sostenerse en la defensa y en la lucha en el tiempo. El ejemplo, una vez más, Marcelina. Hay otro ejemplo de los mismos trabajadores de aquí. Ellos llevan organizándose tal vez 20 años. Y 20 años ya han logrado sumar un grupo muy importante en la Ciudad de México que están peleando por esos derechos. Pero es la organización sostenida en el tiempo. Y lo único, Marion, que logra sostener eso, y sobre todo con estos grupos, para que no se los coma la resignación, el pesimismo, el decir nada va a cambiar, es la convicción y el empuje para que suceda. Y sí hay perfiles, y eso pasa en perfiles muy específicos, que logran eso, enarbolar la lucha. De Constituyentes te ponía algunos ejemplos, ¿no? Marcelino ya la compartí en varias ocasiones, pero está Mari Carmen en Chiapas, que defiende a la comunidad LGTBTQ+ en Chiapas y en la península, de casos de violencia, de personas que discriminan o que corren de sus casas. Ellas los reciben, acompañan casos de violencia allá, pero lo hace de manera sostenida y pone su casa, pone el cuerpo, pone sus propios recursos para acompañarlo. Sí. No es nada más que convicción. En fin, por ejemplo, las buscadoras de las madres, las madres que están en busca de sus desaparecidos, ¿no? De sus hijos en Piedras Negras, que es en donde estamos trabajando con ellas. Es la pura convicción, ahí es la convicción acompañada de dolor. Claro. Entonces dices, ya no tengo de otra, ya perdí absolutamente todo, ¿qué más puedo hacer? Sí. ¿No? En fin, ese creo que es como un denominador, y cuando lo logras identificar, las personas que se sostienen en ese camino justo son las causas que decidimos acompañar con más fuerza, ¿no? De las 74 no te voy a decir que todas están así con la convicción y... Sí. Pero pues puede haber, aunque sea la mitad, aunque sea, ya tienes ahí un impacto bastante importante. Eso, ¿no? Eso. Y esos grupos son los que acompañamos. ¿Y cómo nosotros podemos apoyar ese tipo de grupos o ese tipo de causas? Es una gran pregunta. Creo que hay varias formas en las que los grupos empiezan a organizar. Te voy a poner el ejemplo de las vagoneras. Primero, la causa es involucrarte. Sí. Déjame ponerlo así, como me voy por lo muy básico. O sea, no solamente es enterarte de qué está pasando, sino es involucrarte. Oigan, quiero tener contacto con este grupo, y a partir de las conversaciones, la interacción, primero construir una relación de confianza. Y segundo, hay cosas que se pueden hacer para estos grupos siempre, y que puedes trabajar de la mano. A veces hay cosas, digamos, como en el nivel de participación.
regreso al tema de las trabajadoras del hogar. A quienes nos vean y tengan una trabajadora del hogar en casa, asegúrense primero de que esté inscrita en la seguridad social, ¿no? Entonces vayan a la página, regístrenla. Si están con lo de las personas los trabajadores de limpia, pregúntenles cuando los identifiquen, ¿no? Esto creo que es la interacción más básica que puedes tener. Si quieren involucrar un poco más, conózcanles, acompañen el proceso. Y creo que este es un secreto importante. Nunca hay que evitar imponer al máximo, ¿sabes? La propia voluntad o la propia intención sobre lo que las personas esperan. Claro. Puedes poner escenarios. Puedes poner escenarios. O sea, eso sí, tal vez puedes ayudar a articular escenarios. Y mira, si haces A, puede pasar esto, B, C, D, pero que las personas decidan. El ejemplo que te quería poner de involucramiento está las vagoneras del metro, ¿no? Tenemos un evento la siguiente semana es un evento que organizamos, una fiesta de recaudación, una posada. Le llamamos la posada vagonera y la idea es que va a venir un grupo, un sonidero que logramos conseguir y va a ser, pues nada, lo hacen pro bono. Sí. Entonces va a funcionar como tipo kermés y la idea es que las personas, pues eso, vayan y paguen su boleto. Es una forma más de apoyar. Y puede haber proyectos más específicos, ¿no? Me pongo un ejemplo, temas de litigio, abogados que quieran acompañar casos de personas que criminalizan en el metro, ¿no? Es el ejemplo que pongo porque tal vez es el que traigo más fresco, pero cambio el ejemplo. Hay una comunidad en el Nayar, una persona constituyente en el Nayar que está defendiendo la lengua indígena como patrimonio cultural. Porque los quieren quitar la lengua de la escuela y empiezan a desaparecer poco a poco. Entonces hay un tema de protección, ¿no? Y eso implica mucha estrategia con el sistema de educación pública del país y acompañar muy de cerquita estos grupos. Entonces depende de las agendas. Si quieren conocer más de constituyentes, pueden entrar a la página. Es constituyentes.mx y hay un documento en donde pueden conocer a las 74 personas. Van a leer ahí sus historias, sus causas y en lo que están involucradas. Si les interesara a cualquiera de las personas que nos ven de tu podcast, participar en eso, que nos escriban a constituyentes y lo que puedo hacer es ponerlas en contacto. Y que sepan que sí hay formas. Y si estás pensando en este momento en meterte a revisarlo y escribirlo, hazlo, porque no crean que es masivo el apoyo fueron millones de personas que lo hacen. No, necesitamos mucho esfuerzo. Se puede hacer con ya sea talentos que las personas tienen, como oye, yo les puedo llevar a cabo una estrategia de algo, temas de comunicación, o yo puedo aportar algo de financiamiento, yo les pongo un GoFundMe o un Money Pool o algo por el estilo, ¿no? O sea, como que siento que las personas afuera están como también sedientas de decir, bueno, quiero apoyar algo, quiero involucrarme con algo, quiero tener algo que tenga mucho más impacto, pero no sé por dónde empezar. Claro. No sé cómo llegar a contactar a las vagoneras en el metro. O sea, cómo específicamente contactar con la organización, cómo ayudar de una mejor forma. Eso. ¿No? Y digamos, entonces es primero el acercamiento con este tipo de grupos o este tipo de personas, ¿no? Segundo, poderles preguntar un poco cuáles son sus necesidades, en dónde están parados, qué es lo que ellos necesitan sin nosotros imponer una agenda, ¿no? Eso. Y tercero, meternos a tu página web, que nos la puedes repetir. Constituyentes.mx. Perfecto. Y ahí entonces ver los 74 grupos que tienes, cuáles son esas causas. Exacto. Y de ahí escribir un mail con algo que nosotros podamos aportar. Sí, con eso. O sea, con eso, incluso tenemos abiertas las redes sociales. Si nos quieren escribir por ahí, no necesariamente un mail, también lo pueden hacer y encontremos la forma. Sí. Lo que nosotros hacemos es acompañar y facilitar muchos de estos procesos. Ahora, si hay una intención muy grande, Marion, también de generar cambios profundos en el país y eso implica pensar en cambiar la Constitución eventualmente y cambiar partes de la Constitución para que estos grupos participen en cada uno de esos procesos, que modifiquemos la forma en la que entendemos el trabajo en el país para que la mayor parte de los grupos que se ven afectados por estar excluidos del sistema de seguridad social y salud pública puedan acceder a él. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido, por ejemplo, uno de los casos más inspiradores o más especiales de los que te llevas en tu corazón que has visto a lo largo de tu carrera? Pues yo creo que son, o sea, los dos que te conté, el más potente de todos ha sido el de Marcelina, el de Marcelina Bautista. Nos tocó trabajar, ella ya llevaba muchos años de organización con varios grupos y desde la organización anterior en la que estaba, me tocó trabajar con ellas muy de cerca, con el fin de
impulsar el acceso a la seguridad social en el país. Ujú. Pero al principio estaba muy disperso como la estrategia. Entonces integramos un grupo de varias organizaciones, éramos como 20 personas Ujú. y empezamos a reunirnos frecuentemente. Ujú. Entonces el grupo se empezó a cohesionar mucho y de repente vimos una beta de oportunidad. Aparte, ese es un tema importante, tienes que estar organizado para que cuando veas la oportunidad actúes en Claro. ese momento. Porque si no estás organizado, pasa la oportunidad y Ya se te fue. Sí. Y la probabilidad de que venga otra se reduce considerablemente. Bueno, en ese momento en particular estaba una sentencia en la Suprema Corte de una trabajadora del hogar que había trabajado 50 años en una casa, la corrieron sin liquidación, sin prestaciones ni nada, y ella pues ya no tenía dónde vivir, no tenía, su familia se había ido, o se había dedicado la vida entera, en fin. Ujú. Y el tema era, ella estaba peleando digamos, por los derechos laborales y en la sentencia iba en sentido contrario a la seguridad social, iba en sentido contrario a la trabajadora del hogar. Entonces dijimos no y generamos un revuelo enorme en ese momento. Bajan la sentencia y después la cambian y la Suprema Corte dice tienen que garantizar, o sea, primero fallan en favor de la trabajadora del hogar y después le dicen al Poder Legislativo. ¿No? Imagínate, un poder, la corte le dice al otro poder, tienes que hacer leyes para el acceso a la seguridad social. Y le dice al otro poder, al ejecutivo, tienes que hacer políticas públicas para garantizar el acceso a la seguridad social y tienes tanto tiempo. Eso fue una locura porque era, ok, la máxima institución del país le está diciendo a los otros dos, legislenlo porque es un derecho. Claro. Y a partir de ahí justo se vino el cambio. Entonces el gobierno lo tuvo que aceptar, fue en el cambio de gobierno. Ujú. O sea, este gobierno lo incorporó en el IMSS, primero un programa piloto, después obligatorio, y las leyes se hicieron. Ese cambio, o sea, digamos, esa batalla ganada es brutal, ¿no? Sí. Porque para mí sí es como Sente un precedente. sí, y ¿no? es el auge de que la organización de las personas trabajadoras, en este caso las trabajadoras del hogar, funciona. Claro. A pesar de 20, 30 años. Entonces, claramente la euforia, el cariño, el reconocimiento Sí. como grupo es enorme. Y hoy como a la ese caso fecha de se éxito, siente... hay muchos más, ¿no? Que están ahí con todo Sí. el potencial esperando a tener un resultado similar. Sí, eso. Y no todos están, pero al menos en este Ujú. grupo genera una complicidad muy bonita y ese es un ejemplo para mí Sí. inspirador y la verdad que hemos acompañado y nos ha hecho muy cercanos, te digo, a todas las personas de este grupo. Qué lindo. ¿Y cómo calificarías, o sea, un grupo excluido? ¿Cuáles son las características? Pues normalmente son las personas que están excluidas de la toma de decisiones públicas, que tienen una dificultad de acercarse a las instituciones, a la toma de decisiones, y tienen varias características. A veces son grupos de identidad, ¿no? Que esto ha ido ganando terreno con acciones afirmativas. ¿Qué es eso? Grupos de identidad, lo que les decía hace rato, comunidades indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, ¿no? De espacios de decisión. Entonces las acciones afirmativas ayudan para que estos grupos puedan entrar a espacios de decisión. Esto va avanzando muy rápido, afortunadamente. Hay otra parte que no avanza tan rápido como nos gustaría, que es la exclusión territorial. El territorio a mí me parece fascinante, pero es una locura, Marion. Sí. En el país hay una cosa de las políticas públicas, así de las decisiones de gobierno, en donde te dicen, y seguro lo has escuchado porque los empresarios lo hacen también todo el tiempo, que es 80-20, ¿no? Concentra las decisiones que puedan impactar en el 80% de la población, de la audiencia o lo que sea. Y en el 20, después vemos, ¿no? Entonces, el 20 se empieza a quedar. Imagínate eso de 500 años. Entonces, claramente no es la misma lógica, pero me gustaría que la piensen así. Es como se va quedando. Es no, tienes que registrar recursos de decisiones en el 80% de la población. Y el 20 se rezaga. Ese 20% territorial está disperso territorialmente. Está disperso en... No sé, son comunidades pequeñas a las que no les garantizas lo mínimo de los bienes y servicios públicos, lo mínimo en salud, en educación, en seguridad y en movilidad al menos. ¿Cómo puedes garantizar que las personas de esa comunidad se muevan al punto más cercano para que puedan ir al doctor, a la escuela, a donde sea? ¿Cómo garantizas una escuela que garantice el servicio para ese grupo? Entonces todos estos empiezan a quedar y el rezago se vive en nivel educativo, en capacidad de ingreso, en la calidad de los indicadores de salud, en esperanza de vida. Estas poblaciones a nosotros son los que nos gustaría
incorporar más y generar nuevos esquemas de redistribución en donde no necesariamente concentres en el 80% de la población, sino que garantices la redistribución hacia estas comunidades. Claro. Y una integración de país distinta. Estos grupos excluidos son enormes, porque además son los que no logran tener acceso a educación. Pénsalo como que vas subiendo en la educación. Entonces, cuando pasas a la secundaria, de repente dicen, oye, pues ya no hay secundaria aquí, te tienes que ir a la del otro. Entonces empiezas a generar dispersión incluso hasta dentro de las familias. Para la preparatoria ni se diga, ¿no? Y para la universidad, pues nada, ya el porcentaje de los que llegan es mínimo. Sí. La calidad del trabajo que tienen, o sea, el tipo de empleos que viven ahí también son muy precarios. En fin, esa exclusión es muy, 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 muy potente. A eso si le sumas las otras identidades es durísimo. Porque las mujeres y las personas con discapacidad, las personas de las comunidades LGTB, en esas pequeñas comunidades sufren los prejuicios con mucho mayor profundidad. Claro. Entonces, creo que esa parte es una en la que tendremos que poner muchísima atención como país y atención para que esos grupos empiecen a decirnos qué necesitan. Y siento que también el enfoque quizás no solo sea como ellos qué necesitan y como el gobierno que les da, sino también ellos, o sea, todo lo que aportan. Siento que tienen tantas cosas que aportar. Por ejemplo, hay mucho en México que los pueblos originarios protegen los bosques, protegen las áreas naturales, ¿no? Entonces, si los tomamos en consideración, o sea, todavía es un beneficio para el gobierno, también es un beneficio para la ciudadanía, también es un beneficio para estos grupos, porque gracias a ellos podemos tener bosques y selvas relativamente intactas, porque tenemos estos guardianes, ¿no? Por ejemplo, los usos y costumbres también de diferentes grupos, también tienen una sabiduría indígena y una sabiduría milenaria de generaciones y generaciones atrás que también pues, tienen mucho que aportar, ¿no? Entonces es como que también de qué forma los podemos exaltar a que compartan todas las cosas geniales que también están brindándole al mundo. Claro. ¿No? Sí, justo eso. O sea, completamente de acuerdo. Creo que es una forma de incorporarnos y entendernos, entender cómo nos organizamos como país y como comunidades de forma distinta. Sabiendo que cada grupo, que cada persona, cada grupo y cada comunidad tenemos roles distintos que podemos cumplir. Y que podemos aprovecharnos y generar mejores condiciones para todos. Para todos. Justo por ahí, justo eso. Eso hace toda la diferencia. ¿Y por qué has visto que a veces no hay avance? ¿Dónde es donde se detienen? ¿Cuáles son los obstáculos que mayor se han enfrentado? Yo los que más alucino, Marion, son el tema o sea, hay un tema como de contención psicológica del no se puede porque siempre ha sido así. Ese me genera mucho conflicto, pero pues justo es el que más hay que machacar porque es un tema de valores, es muy intrínseco. En temas como mucho más pragmáticos, nos hemos enfrentado en temas gubernamentales al presupuesto. Entonces te dicen, no hay dinero, ¿no? Entonces ¿en dónde están las prioridades? Lo que tienes que identificar es en dónde está la prioridad sobre cómo se asignan esos presupuestos. Entonces, por ejemplo, con las trabajadoras del hogar, esa era la discusión. El IMSS decía, no, nos va a salir carísimo, no podemos sostenerlo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes? O sea, ¿cuál crees que va a ser el uso masivo del uso de sistemas de salud de guarderías por parte de los trabajadores del hogar? Que te desborde el sistema. O sea, no, o sea, justo el presupuesto no es, la capacidad de infraestructura no es, pero bueno, el presupuesto es un argumento horrible cotidiano, ¿no? Te dicen, no hay dinero, no podemos tal, y lo que logras ver o identificar es en dónde están las prioridades. El gobierno federal piénsalo desde lo más grande, ¿no? El gobierno federal concentra atención en las magnoobras, entonces lo manda al aeropuerto Felipe Ángeles, a Dos Bocas, al Tren Maya, entonces empieza a agarrar bolsas de dinero que manda hacia allá. Eso implica un juego de suma cero. ¿Qué significa esto? Es lo que le quitas a una cosa, se la pones a otra. Entonces, si tú le quitas a salud, lo mandas a Tres Maya. Le quitas a educación, lo mandas a Tres Maya. O al revés, si decides no poner la lana en estos proyectos, lo mandas a estas otras cosas. Ese es un reto grandote. El segundo es lo que te decía de la convicción y lo de la convicción y el sostenimiento de la acción motivada. Es durísimo porque las personas se cansan y el cansarte de repente en estas luchas es durísimo porque es muy desgastante. De repente dices ya, o sea, no está funcionando, no está avanzando nada, quiero tirar la toalla, me voy a ir a dedicar a trabajar a otra cosa, ¿no? Esa frustración es frecuente y requiere contención emocional a veces de
una cosa que no estábamos tan acostumbrados en las generaciones anteriores. De mi generación para abajo empieza a ser cada vez más frecuente, pero necesitamos terapia, necesitamos acompañamiento, porque estas cosas se necesitan cuando estás metido en esto todo el tiempo. Claro. Mi causa, o al menos lo que trabajo, yo me siento bastante tranquilo en general y motivado constantemente, pero hay otras agendas que son muy duras. La de las madres buscadoras. Esa es una locura, porque estás todos los días buscando a un familiar desaparecido. Sí. Las trabajadoras del hogar ¿Cómo todos se los días se enfrentan casos de discriminación. Las vagoneras todos los días las criminalizan. Entonces imagínate, si nosotros decimos eso desde este lado, lo que viven no ellas. se puede, esa mentalidad, ¿no? Porque además es un límite meramente mental, ¿no? Entonces todo lo que deben de estar viviendo detrás para tener esa mentalidad de no se puede, se me hace muy interesante poderla abordar. El otro día estaba leyendo un artículo de es un psicólogo y director técnico argentino, y hace un análisis de por qué en el fútbol mexicano el equipo se crecía cuando juegan con un equipo exitoso, ¿no? Con un equipo que ha tenido un track record bueno, y se achican con un equipo que no le dio tan bien. Pero lo que me pareció más interesante del artículo era que decía que la mentalidad que a veces puede tener el mexicano del no se puede se reflejaba en los penales, ¿no? Cuando México llega a penales, ahí todos estamos nerviosos así de, ¿no? Y ahí podemos saber que la mentalidad de no se puede juega un juego crucial, sí, importantísimo, donde ya de entrada ves si ya se puso nervioso, si ya todo, ya sabemos que obviamente no fue penal o le metieron el gol, etcétera. Pero creo que es un tema que también Octavio Paz hablaba muchísimo acerca de esta falta de identidad mexicana, porque siempre había sido conquistado, ¿no? Conquistado por España, conquistado por Estados Unidos. Entonces siempre estaba esta mentalidad de decir, bueno, espero a que llegue alguien más de afuera que me diga que sí se puede o a que me diga cómo se puede hacer. Sí. Pero creo que es un llamado urgente de poder pedir, motivar, incentivar, persuadir a la población mexicana a decir sí se puede. Nada más es tema de que tengas la convicción, es tema de que te eches adelante, es tema de que estés luchando y estés teniendo esa consistencia para poder lograr. Pero eventualmente tenemos casos como el de Marcelina Bautista que sí se puede. Sí, y lo que te iba a decir, Marion, es no solamente está este tema que requiere una infraestructura alrededor de apoyo y de acompañamiento todo el tiempo, también hay temas estructurales que a veces te detienen, y que esos cambios estructurales son los que tenemos que cambiar, porque a veces, a pesar de la convicción, de la voluntad, de la certeza del sí se puede, dices, ok, ya está la motivación y el marco resuelto. Necesitamos que necesitamos abrir estructuras para que esa convicción suceda, porque la organización de la lucha de las vagoneras, por ejemplo, no va a ser suficiente si no las reconocen como trabajadoras formales en el espacio público. Y ese es el trabajo. Entonces ahí es que empujar. Totalmente. ¿Y cómo pueden llegar a ti otros grupos? Si alguien te está escuchando hoy, ¿cómo pueden tocar la puerta contigo? Vamos a abrir directo. Sí, vamos a abrir otra convocatoria de constituyentes con la mejor de las expectativas para este año. Con la mejor de las expectativas este año. No, todavía no resolvemos la fecha en la que la abramos, pero porque implica mucha responsabilidad de acompañar a cada grupo. Entonces vamos a abrir, yo creo que otro proceso en este año es una forma de acercarse. También está la organización que tenemos que se llama Práctica, y estamos en la página práctica.lat, L-A-T. Y ahí también pueden escribirnos. Y si es algún caso que podamos acompañar, pues sí, con el que podamos trabajar en estrategia, en lo que sea, lo podemos hacer sin problema. Entonces escríbanos ahí. El correo es contacto@práctica.lat y lo revisamos cotidianamente. Buenísimo. Y has generado muchísima comunidad, ¿no? A lo largo de estos 16 años. ¿Qué es lo que quieres transformar con ella? ¿Cuál es tu sueño guajiro? Tal vez es muy personal, pero bueno, no sé qué tan personal, pero a mí sí me gustaría transformar con la distribución de poder en el país. O sea, transformar la distribución de poder económico y político en el país. O sea, que más personas puedan influir en los espacios de decisión, que más personas tengan acceso a más bien y servicio, que tengamos un piso mínimo de igualdad. O sea, creo que es por el que trabajamos. Hay pequeñas cositas que digo que no son tan pequeñas, pero en el marco de cambiar todo esto, digo, el sistema de partidos. Hoy tienen cooptado el acceso a puestos y presupuestos en el país, y generan estructuras y generan redes de élite que son muy difíciles de romper para redistribuir en el país. Eso me encantaría. Divino. También en nuestras conversaciones antes de este podcast me habías contado de
de que desde chico organizabas cosas, ¿no? Desde que organizabas la kermés de la escuela, organizabas cosas con tus amigos, organizabas la organización de por aquí, de por allá, desde que eras chiquitito, ¿no? Con diferentes motivadores o diferentes razones. Y platicábamos de que como tu historia es tu medicina, ¿no? Tu historia un poco es lo que también puede llegar a ser tu principal motivador de lo que haces en la vida. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esta metodología que hiciste de Marshall Gantz, ¿no? De cómo fue, que se llama, creo que narrativa pública, de cuál es el ejercicio, cómo lo llevaste a cabo y cómo te diste cuenta cuál era tu misión y lo que querías cumplir con ella? Son un chorro de preguntas o ideas, pero a ver, les platico primero de Marshall, o sea, Marshall Gantz. Marshall Gantz es un académico que está en Harvard, lleva 65 años, debe tener alrededor de los 85 y lleva 65 años organizando, ¿no? Y ayudando a grupos a organizarse de manera más efectiva. Trabajó con César Chávez en el sur de California para ayudar a organizar a campesinos, ¿no? Hace 60 años y desde entonces empezó a documentar las mejores prácticas en distintos grupos en distintas organizaciones de movimientos sociales. Entonces decía, a ver cómo funciona la convocatoria, cómo funciona la organización interna, qué estrategias jalan mejor, cómo se estructuran los equipos. Entonces empezó a documentar por muchos años. Después de 50 años en ese proceso, decidió hacer una metodología y dijo, a ver, identifique que las personas, o sea, los movimientos más exitosos tienen esta parte emocional y una parte pragmática. La parte emocional siempre se deja de lado porque llegas y dices, no, vamos a hacer una planeación estratégica y vamos a hacer no sé qué tal. Nada, primero es de flojera, segundo es con la expectativa de funcionar lo mismo y no conectas con nada. Marshall Gantz ayudó a Obama en el 2008 a organizar su campaña, a organizar muchos de los grupos que acompañaron la campaña de Obama en ese año, ¿no? ¿Y qué es lo que planteaba? Dices, es importante contar tu historia para poder conectar con las personas, pero es indispensable saber por qué haces lo que haces, ¿no? Entonces hay una parte y tienes que construir relaciones de confianza. Entonces la parte de la narrativa pública es un proceso introspectivo muy profundo, de entenderte, ¿no? Y rasca lo más profundo que puedas para saber por qué haces lo que haces, porque no lo haces de a gratis, ¿no? Y hay valores en medio, ¿no? Y en realidad son los valores en momentos de decisiones difíciles lo que hace que, pues lo que te hacen ser lo que eres, ¿no? Los que te marcan. Entonces, el valor con el que tomaste una decisión en ese momento y decidiste hacer A o B, te transformó para el resto de la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso, o sea, me aventé yo el curso con él, lo interioricé como lo más que pude y fue muy difícil, la verdad, como rascar a profundidad y decir, hey, lo hago desde los 13 o 14 años, ¿no? Y te remonta y se me pone la piel como chinita porque lo pienso, o sea, pienso en ese momento y es reconstruir tu historia. Y ahorita te la cuento. Después hay una parte de relaciones de confianza. Entonces, ya que logras contar tu historia, te haces vulnerable, pero tienes que saber que el hacerte vulnerable va a ayudar a conectar con un chorro de personas y tienes que tener una capacidad ya, o sea, mucho trabajo previo también de autocontención emocional para que tampoco te quiebre todo el tiempo, porque sí es tu historia de vida. Claro. Pero esa historia de vida la viven todas estas personas en distintas partes. Las vagoneras, no te cuento las historias que hay detrás de las trabajadoras del hogar, lo mismo, de los recicladores, de las buscadoras, de las personas con discapacidad, y ves la historia de cada quien, es una locura. Entonces, bueno, a ver, yo empecé como en este... La nos abre, o sea, porque somos humanos, todos eventualmente sentimos miedo, sentirnos vulnerables, pero es lo que abre y conecta el vínculo humano. Eso, justo, o sea, justo es eso. Ya que pasa eso en la metodología, viene una parte de planeación, estrategia y acción, ¿no? Que es la idea de cómo lo llevas a lo público y a la incidencia. Esto me sirvió muchísimo porque lo tomé esto en 2017, que fue cuando empecé a trabajar con muchos de estos grupos. Entonces lo empecé a como, pues nada, no solo a probar, pero también me sirvió a mí para entenderme. Para mí la historia es a los 13 años, o sea, a los 13 años se divorciaron mis papás, ¿no? Mi papá se fue a vivir a otra ciudad, estaba mi mamá, teníamos nula capacidad económica, entonces mi mamá trabajaba todo el día y era difícil porque tengo un hermano mayor y nos quedábamos todo el tiempo en casa. Pues nada, claramente con mucha irresponsabilidad en ese momento, pues esa edad de la mera adolescencia. Sí. Entonces nada, en alguna de estas irresponsabilidades acabé borracho en una fiesta de un amigo a los 13 años, ¿no? Y pues nada, llegué a casa y estaba borracho en el baño. Entonces llega mi mamá, ¿sabes? Y te encuentra tirado en el baño a tu hijo de 13 años,
¿no? Y es un momento de mucho shock porque al final estás como con la triple responsabilidad y para ella pues me acuerdo que se echó a llorar, Sí. ¿no? Y después fue como, pues nada, fue un momento muy, o sea, muy tenso y muy complicado de familia. Al día siguiente no fue a trabajar, no fuimos a la escuela y fue conversación todo el día, ¿no? Y a la fecha lo recuerdo y digo, ay, qué fuerte, porque es un momento que marca, o sea, te marca profundamente. Sí. Entonces tú claramente tienes esas conversaciones por, a ver, lo único que les puedo dar es la escuela, tengo que trabajar todo el día, no puedo no hacerlo, no tenemos otra forma de organizarnos, la red de apoyo está medio lejos, ¿no? ¿Sabes? Y ya están más grandes, ya no es un tema de, los de encargo con alguien para que los cuiden, porque también, Sí, ya empiezan a ser independientes. en fin, en esa edad vas ganando mucha independencia, ¿no? Y en ese momento fue un tema de ayúdanos, como ayúdenme en casa, necesito que me ayuden porque no nos está alcanzando, ¿no? Y además están, o sea, si ustedes se van como por ese camino, pues nada, no podemos garantizar que les vaya bien en la escuela, en todo lo demás. Y me acuerdo que para mí fue como choqueante en ese momento y después fue pensar cómo ayudar. Literal fue a ver cómo puedo ayudar en casa. ¿Cómo ayuda a mi mamá? Y lo platiqué con un amigo de la escuela que estaba en un escenario similar, que yo no tenía idea que estaba en un escenario similar. Y fue como, o sea, una conexión inmediata, ¿no? A la fecha de mis mejores amigos como de la vida. Y digo, vamos a organizar algo. En la escuela me llevaba muy bien con todo el mundo, me llevaba bien con los profesores. Entonces fue, oigan, déjenme organizar yo la kermés. Sí, adelante. Entonces empecé a organizar la kermés de la escuela y pues organizaba eso, los puestecitos que hacía no sé qué y ganaba algo de dinero cada uno, organizé una rifa y empecé a organizar cosas de manera sistemática. Empecé a organizar fiestas de la secundaria y de la preparatoria. Entonces como que empecé a generar ahí una capacidad y se empezó a convertir en modo de vida. Justo en el curso con Marshall, como que hacía el recuento intentando identificar todo lo que había hecho desde entonces. Y es que no he dejado de organizar cosas desde entonces. Y se convierte en una forma y estilo de vida en todo. Y nada, así, o sea, justo cuando entré a la universidad, entré a la sociedad de alumnos y llevaba a la sociedad de alumnos de la preparatoria y empezaba eso, como que me inventaba cosas todo el tiempo y hay algunas causas que tienen mayor legitimidad que otras, ¿no? Cuando organizas para decir, hey, para ganar recursos o ganar dinero, claramente tiene un fin, es un fin legítimo, ¿no? Pero cuando te organizas para una causa en particular, en donde el fin es intangible, es lograr la seguridad social, lograr otras, es la satisfacción es brutal, es mucho más profunda. Y yo creo que cuando descubrí esa satisfacción fue nada, o sea, me llenó y se convirtió eso, me convertí en eso en la Y es un tema vida. de trascendencia. O sea, tú puedes empezar a organizar algo o a moverte en algo según tu historia de una idea hiper sencilla. Por eso siento que nunca hay que subestimar las ideas sencillas que tenemos, porque quizás algo que para nosotros se nos da como muy fácil, que decimos, bueno, ¿cómo voy a cobrar de esto si se me da facilísimo? No, pues exacto, es que ahí está tu don, ¿no? Claro. Si para ti el salir y organizar y hacer algo que se te daba de una forma innata, ¿no? Internamente, eso eventualmente te ayuda a que estés teniendo un impacto en muchísimas comunidades en México y que se esté marcando un precedente de un antes y después para todos estos grupos excluidos. Pero todo empezó con una semilla y con unas ideas hiper sencillas de algo que no te costaba trabajo, que se te daba, que estaba como fácil, ¿no? Entonces, la verdad es que si nos ponemos a observar que nuestra historia es nuestra medicina, ahí es donde tenemos muchas veces el compás o el indicador de en dónde está nuestra misión de vida y cómo la podemos encontrar. Y tiene mucho que ver con las experiencias y los momentos duros y los momentos difíciles que vivimos a lo largo de nuestra vida. Ahí está la sabiduría. Sí, de acuerdo. Y justo es eso, es lo que es el motorcito que te mantiene activo todo el tiempo. Que cuando dices, ya voy a tirar la toalla, nada, te levantas otra vez y te levantas otra vez a veces por inercia. Dices, ok, cuando empiezas a hacer cosas otra vez, empiezas a hacer lo mismo porque es lo que haces, eres tu propia medicina. De acuerdo. Genial, Luis. No, increíble. Por favor, compártenos tus redes sociales y tu página, todas tus páginas web en donde la gente te puede encontrar. Yo estoy en redes como Luis F. Fernández. Así me van a encontrar en todas las redes sociales. Y la de la organización es práctica.lat. Bueno, y la de constituyentes que les conté, que también es constituyentes-mx en prácticamente todas. Perfecto. Si alguien quiere apoyar o alguien quiere también contactar a Luis para organizar cualquier cosa que tengan en su agenda, ¿no? Con cualquier tipo de grupo excluido, ahí está su contacto directo para que puedan hablar con él. Buenísimo, Luis. Muchas gracias. Y antes de cerrar, me gustaría hacerte estas preguntas. La idea es que contestes de una forma
rápida, sencilla, Dale. ¿no? Corto, lo primero que se te venga a la mente, Ok. generalmente esa es la opción correcta. Para ti, ¿qué es crear? Organizar. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Convicción y satisfacción. ¿Qué alimenta tu alma? La convicción. ¿Tu autor favorito? ¿O uno de tus Mm, autores favoritos? Philip Zimbardo. El efecto Lucifer. Mm. ¿Uno de los libros que más te marcó? El que más me marcó fue uno de Aung San Suu Kyi Ujú. que se llama Freedom from Fear. Mm. Libertad del miedo. Es extraordinario. Gran tema el miedo, gran tema. Un consejo para alguien que está buscando su fuego interno. Hacer y arriesgar. El problema más urgente para la humanidad. Qué fuerte. El cambio climático. Mm. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Respetar. ¿Qué experiencia cambió tu vida? La que te acabo de contar. La de organizar. Sí. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Haciéndolo, creando todo el tiempo. O sea, creo que lo defiendes en la acción. Ujú. Así Haciéndolo. es como, sí, eso, articulando todo el tiempo. Ujú. Divino. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por compartir A ti. tu historia, tu experiencia. Gracias por abrirnos a un mundo de muchas causas que están allá afuera esperando ser detonadas, ser apoyadas, ser impulsadas. Y en lo que podamos ayudar, ya sabes que siempre aquí estamos. Y Gracias, gracias Mani. por hacer esta labor tan noble y tan linda en el mundo, en A México. ti también. Y felicidades por tu podcast y gracias por el Muchísimas espacio. gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Crear Transforma. Por favor, déjanos en los comentarios qué te pareció, qué ideas nuevas obtuviste, qué 20 te cayeron, qué cosas especiales encontraste. Y síguenos en redes sociales. Estamos como @Marion Cortina y @Luan Museo.